Espero no tergiversar nada en mi pregunta, pero sí le quería decir a la señora presidenta, en la pregunta de este debate, que la crisis económica que hemos sufrido y seguimos sufriendo durante estos años ha evidenciado la relación entre las causas de la crisis y la corrupción política. Durante estos años de crisis profunda, donde la gente perdía el empleo, las prestaciones sociales, las dificultades de las familias para llevar a sus hijos a la universidad o a otros estudios de formación profesional superior, hemos asistido la sociedad andaluza y la española atónitos a este capitalismo de amiguetes que nos ha gobernado y en que se había convertido la política española. A neoliberales de salón, mamando literalmente de la teta del Estado a través de empresas cuyo único servicio y cliente eran las administraciones públicas. A golfos reconocidos sirviéndose presuntamente de contrataciones de obra pública para financiación de partidos. A la corrupción ilegal de los sobres, sí, pero también a la corrupción legal de la amnistía fiscal, a la corrupción legal de las privatizaciones. Nos vamos a centrar en las privatizaciones, que tiene mucho que ver con el objeto de la pregunta, de las puertas giratorias. Todo empezó, como tantas cosas, con Felipe González, su mentor, su maestro político, con la privatización en 1994 de Enagás, que vendió en el 91% de las acciones, ¿a quién? A Gas Natural. ¿Qué pasó años después? Que el propio Felipe González se convierte en asesor independiente, dice él, del Consejo de Administración de Gas Natural, donde ganaba 127.000 euros al año y de donde se fue porque se aburría. Qué pena del gran seductor de los años 80 convertido en un vulgar esclavo del vellocino de oro. Pero Aznar pisó el acelerador con esa gran estafa en forma de privatizaciones masivas a todos los niveles. En 1998 culminó la que inició parcialmente Felipe González, la privatización de Endesa. ¿Qué pasó en 2010? Que el señor Aznar, ese responsable de la infame guerra de Irak de 2003, sobre la que el informe del Parlamento británico es demoledor en su responsabilidad criminal y responsable de los 11 soldados muertos españoles en esa guerra que nunca debió iniciarse y de la que mostramos hoy un sentido homenaje, se convirtió en consejero de Endesa. Allí coincidió ¿con quién? Con don Pedro Solbes, ministro de Economía, primero con Felipe González, después con Zapatero, y también con doña Elena Salgado, ministra del mismo ramo, que sustituyó a Solbes y que también se fue a Enel, con una trampa, que Enel, que es la verdadera dueña de Endesa, como es italiana, pues no tenía el marco de incompatibilidad de 2 años a que es preceptivo en el actual régimen normativo. O Miguel Roca, el abogado de la infanta, este compadreo del sistema del régimen del 78, del bipartidismo, tampoco ha sido ajena a Andalucía. Pongamos un ejemplo que además, por desgracia, ha sido objeto de debate de una empresa en estos meses, Abengoa, la niña bonita del PSOE de Andalucía, esa empresa a la que no se le dejaba e impedía que entraran los sindicatos. José Antonio Domínguez Abascal, secretario general de Universidades y de Innovación y Tecnología en el periodo 2004-2008, convertido en secretario general técnico, el mismo que llevaba las competencias de la universidad y las relaciones con la investigación y empresa a través de los programas I+D, convertido en secretario general técnico de Abengoa y después, durante 6 meses, presidente de Abengoa. Rafael Escuredo, expresidente andaluz, nunca una huelga de hambre fue tan rentable, convertido en consejero de EFESA, una filial de Abengoa también, en 2007. O Josep Borrell. En definitiva, casos de los que no escapa Andalucía, pero sí es verdad, hay que reconocerlo, porque tenemos que ser justos, en mucha menor medida que en el resto del Estado. Lo que nosotros queremos preguntarle, señora presidenta, es que precisamente hace 2 meses, perdón, 1 año, 2 meses y 3 días, usted se comprometió aquí a una normativa para evitar las puertas giratorias, con una novedad que nosotros vamos a apoyar, no solo del pase de los responsables públicos a la empresa privada, sino también de personal al servicio de la Administración pública. Y que nosotros incorporaremos, desde luego, la defensa también de puertas giratorias de lo público a lo público. ¿Qué ha pasado, señora presidenta? ¿Qué medidas ha emprendido hasta esta fecha?
que no conozcamos en sede parlamentaria y cuáles tiene previsto emprender el Consejo de Gobierno a fin de evitar que se haga uso del mecanismo de las puertas giratorias en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, Maillo ha señor llamado señora. compadreo del régimen del 78 al uso de las puertas giratorias, como hicieron pues el paso de los cargos públicos como Felipe González y Aznar, o también de los cargos socialistas Escudero y Borrell en Andalucía, con Abengoa, y los otros con las eléctricas. Responde la presidenta de la Junta. A este Gobierno, o simplemente usted no ha digerido aún lo que los ciudadanos durante muchos años decidieron en España. Y es que esos presidentes, como el señor González, del que veo que usted no comparte su trayectoria, decidieron que era la persona en la que ponían su confianza en sus manos para cambiar la historia de este país. Y del que yo sí me siento profundamente orgullosa y del que usted no tiene que olvidar nunca que hace 20 años que dejó de ser presidente del Gobierno de España. 20 años. Y mire, le decía que estamos en la sesión de control al Gobierno y le veo en sus palabras cierta hiel. Yo no estoy de acuerdo jamás con ninguna puerta giratoria, jamás, pero de ninguna índole. Ha hecho referencia a distintas situaciones que evidentemente algunas no comparto y otras ha malversado con el tiempo la información de cómo se produjo, pero, por ejemplo, no ha hablado de que existen otro tipo de puertas, que no sé si son giratorias, rotatorias o la puerta de Alcalá, cuando un profesor de la universidad pública que cobra de los impuestos de todos los ciudadanos se va a un país extranjero y asesora a otro gobierno y cobra casi $500.000 de euros. Pues de una puerta y de otra estoy en contra como presidenta del Gobierno de Andalucía. Si me pregunta si cuento con su apoyo en el control siempre de la gestión de los recursos públicos, en llevar al máximo los controles de transparencia y de regeneración democrática, como siempre, le tiendo la mano. Y mis compromisos, que llevé a cabo en la investidura, incluso esa firme defensa de evitar que nadie venga a aprovecharse de lo público y que nadie tampoco utilice lo público para después saltar de mala manera lo privado, lo voy a llevar a cabo. Por cierto, medida que no mereció en la sesión de investidura el apoyo de su grupo parlamentario y contra las que votó en esa sesión. Hoy, como le decía, trae un asunto importante, la regeneración política y la mejora de nuestra democracia, y yo estoy convencida que la mejor manera de recuperar la confianza de los ciudadanos es a través de la transparencia y que esas puertas giratorias, no las que usted ha hecho referencia, sino las que en el día a día se agitan, evidentemente son un mal ejemplo. Nadie puede utilizar su paso por la gestión pública como un tránsito para después favorecer sus intereses privados, y estaré rotundamente en contra y lo voy a combatir como presidenta del Gobierno siempre, porque creo además que es verdad que es un serio problema para la credibilidad política, y quien esté gestionando lo público lo tiene que hacer con eficiencia y con transparencia. Y además creo que las administraciones autonómicas tienen que ser cada día más eficientes, más eficaces, más transparentes, más participativas, más útiles, y todo eso va a beneficiar y mucho la confianza de los ciudadanos en lo público. Y las personas que trabajen en la administración pública lo tienen que hacer con vocación de servicio público, siempre. Hay que cerrar, como le decía, terminantemente la puerta a quien venga a aprovecharse de lo que es de todos. Por ello, como le decía, en mi discurso de investidura, ese que no mereció su confianza en ninguna de sus propuestas, dije con claridad que tenía un compromiso en esa normativa necesaria para evitar las puertas giratorias al personal, a los altos cargos y al personal de la Administración. Estamos cumpliendo a rajatabla la actual normativa, pero la normativa en vigor, pero la nueva ley de incompatibilidades de altos cargos, que prohíbe expresamente en los 2 años siguientes a la fecha del cese, creo que se puede mejorar y ampliar. Podemos seguir trabajando y desarrollando que las actividades privadas directamente relacionadas con los expedientes en los que se haya intervenido invaliden que una persona pueda pasar a esa actividad privada, o que se puedan ocupar cargos o realizar funciones de dirección, representación, asesoramiento o mediación en empresas o sociedades que tengan contratos con la Junta de Andalucía o que cuenten con algún tipo de ayuda del sector público. Tampoco puede encargarse de la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos a lo que la Administración autonómica sea la competente para resolverlos. Es decir,
Disponemos de una normativa restrictiva en lo que se refiere a las puertas giratorias, pero vamos a dar un paso más. Vamos a elaborar una ley de buen gobierno y estatuto del alto cargo que va a reforzar ese control de las actividades que se realicen en empresas privadas de todas aquellas personas que hayan ocupado altos cargos. Y una normativa, le insisto, y se lo digo de buena fe, que espero que cuente con su apoyo y que aquello en lo que sea mejorable, evidentemente, aquí me tendrá para oírle, para recoger esas propuestas, siempre en defensa de los intereses de Andalucía. Muchas gracias. Susana Díaz acaba de anunciar Gracias, que va a promover una ley de buen gobierno y estatuto del alto cargo para evitar que el sector Maillo público constituya un trampolín para intereses privados. Y ha defendido a Felipe González la trayectoria política, aunque se ha mostrado de acuerdo, en desacuerdo mejor con las puertas giratorias. Habla nuevamente Maillo. De ejecución de medidas. Usted es una gran experta de anunciadora de medidas, pero suspende claramente en la realización o en la conversión en realidades de esos anuncios. Le he preguntado qué medida ha dado, no ha contestado, es decir, no ha hecho nada. Nada. Y me ha respondido de dos formas. Una, no diciendo lo que ha hecho porque no ha hecho nada y no puede esgrimirlo como memoria. Y dos, diciendo lo que vamos a elaborar. Después de un año, 2 meses y 3 días de su investidura, por decirlo en términos de García Márquez, yo creo que es hora de que hablemos de realidades. Ya se le acabó el tiempo, porque no solo discrepábamos de las medidas de investidura que usted aprobó en acuerdo con Ciudadanos, sino también la falta de credibilidad de quien anuncia cosas que después, Ciudadanos, queridos diputados de Ciudadanos, van a aprenderlo, después no se hacen. No se hace nada. Les recuerdo, no ha hecho nada de la ley del compromiso para evitar las puertas giratorias. No ha hecho nada, todavía estamos esperando, cuando usted me contestaba en marzo que en abril entraría la ley de participación, y estamos en julio y no está. Y cuando en septiembre de 2011 usted se lanzó con el decreto para modificar la ley de igualdad de género que iba a entrar en el primer trimestre de 2016, y tampoco está. Seguimos esperando el sueño de los justos, de lo injusto y de la nada. Es que usted planteó que iba a haber una ley de sostenibilidad del sistema sanitario público en primer trimestre de 2016 y no la tenemos. Es usted la presidenta de la nada. Y yo lo que quiero es que cuando le preguntamos sobre qué medida va a hacer y cuál es la traducción legislativa de las puertas giratorias, me hable de realidades, cuándo va a traerla, después de toda la lista que tiene en los demás casos. Mire, habla usted de Felipe González, que hace mucho tiempo que fue presidente, pero hace muy poquito que se fue de gas natural, muy poquito. Y además con unas razones que insultó la inteligencia de la mayoría social, que lo está pasando muy mal, porque se aburría, después de ganar 127.000 euros. Todos en los años 80 fuimos seducidos de alguna forma, con mayor o menor fe en este presidente del Gobierno. Pero a mí me da pena que un presidente del Gobierno acabe como esclavo del vellocino de oro, y que además es una tradición, ya que se habla de socialdemócratas, muy socialdemócrata, con Schröder, por ejemplo, como contratado de Putin en Rusia, etcétera. Es decir, medidas que van contra la animación de la gente a que se prestigie la política. Debe de ir concluyendo, señor Sí, voy Maillo. terminando. Lo que le digo es que, y se lo digo ya, espero que sea por última vez, obras son amores y no buenas razones. Hace usted una inmejorable política de comunicación, pero hace una pésima política de ejecución de gobierno. Y posiblemente lo que ocurra al final de su legislatura, si sigue con este ritmo de gobierno, es que a usted se le reconozca, no sé si antes o después de irse a Madrid, como Susana la lenta, porque es la lentitud lo que le está caracterizando al Gobierno de Andalucía. Y hay una línea muy delgada, créame, señora presidenta, entre la lentitud y la incompetencia. Muchas gracias. Gracias, señor Susana Maillo, la señora lenta, presidenta de la nada, han sido calificativos que ha dedicado Maillo a la presidenta de la Junta después de decir que no ha hecho nada por el compromiso de evitar las puertas giratorias.